Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Espectadores, mucho más que espectadores. Este es nuestro programa 17 de este ciclo que conformamos en el marco de la AETAE, la Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina. Hoy, ausente con aviso, el maestro Jorge Dubati, pero me acompañan y nos acompañan a todos Nora Lías Ormani. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Acá con ganas de compartir este programa en este mes de agosto, así que feliz. Muy bien, y saludamos a Grisi Santomauro, nuestra compañera también de espectadores, mucho más que espectadores. Hola Grisi, ¿cómo estás? Hola Pablo y Nora, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, y saludamos también a Mariana Dubati, que es quien se encarga de editar y está detrás de la técnica y las redes de este programa. Vamos a hacer un cortecito muy cortito para introducir la entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial. Viajamos a la ciudad de Mar del Plata para recibir al dramaturgo, docente, director, actor Leo Risi. Así que hacemos un muy pequeño corte y ya charlamos con Leo Risi. Bueno, muy bien. Segundo bloque de nuestro programa, programa 17 de espectadores, mucho más que espectadores. Y lo prometido es deuda. Nos vamos hasta la bellísima ciudad de Mar del Plata para encontrarnos con uno de los directores, dramaturgos, actores, docentes más interesantes de la actividad teatral de la ciudad de Mar del Plata. Nos referimos, como anticipamos en el comienzo del programa, nos referimos a Leo Risi, gran dramaturgo, gran director. Leo, bienvenido. Un placer tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias, gracias por las palabras primero, gracias Pablo por la presentación, Nora, Mariana, bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Bueno, nada, muy feliz, acá desde la fría Mar del Plata. La fría, pero siempre bella Mar del Plata y con tanta actividad teatral, como yo digo, los 365 días del año, ¿no? Una Mar del Plata con teatro todo el año. Sí, sí, realmente el campo teatral de Mar del Plata ha crecido de una manera enorme desde hace unos años, o sea, siempre fue algo fértil, digo, yo hace mucho que hago teatro acá en la ciudad, pero desde hace, no sé, 10, 12 años se convirtió en un fenómeno así como enorme, ¿no? La cantidad de centros culturales, todo el campo teatral, digo, crecido desde la calidad de los espectáculos, la dramaturgia, la dirección. La verdad que yo me siento parte de un colectivo muy, muy dinámico, muy enérgico y con mucha tradición, digo, y mucha mirada al futuro. Así que estamos muy, muy felices en realidad de lo que pasa con la ciudad y el teatro. Y nosotros que llevamos adelante la Escuela de Espectadores en el Teatro Auditorium desde hace 15 años, damos fe, ¿no? De esa variedad, de ese canon de la multiplicidad, como diría el maestro Dubati, en torno a las poéticas y las estéticas del teatro marplatense. Brevemente, no podemos resumir en pocos segundos la trayectoria de Leo Risi, pero bueno, decir que ha formado parte del grupo Teatrantes con Cecilia Martín y Mónica Rech. Hemos visto piezas como Tres viejos bardos, una maravilla con Luciano Brindisi y el recordado y querido Guillermo Gianícola. En los últimos años, Leo lidera una compañía de teatro musical que nos ha permitido apreciar joyitas como Mucho bardo y pocas nueces, como Tu falta de querer, obras que vinculan, en el caso de Mucho bardo, las reminiscencias sobre la obra shakespeariana, digo, en Tu falta de querer, esa suerte de parodia y farsa hacia el mundo de la telenovela, por supuesto, ambas desde la clave musical. Este verano hemos podido ver, y sigue en cartel, luego Leo nos va a contar, Lo nuestro es puro teatro, una maravilla con Agustina Gioe, Macarena Riesco, grandes actrices, y Jorge Cortese, también un gran actor de Mar del Plata, una preciosura, Lo nuestro es puro teatro. De paso cuento que el 20 de septiembre hacemos función y desmontaje en la Escuela de Espectadores, y actualmente en la ciudad de Buenos Aires se puede ver La Vargas, un musical sobre Chabela,
con dos encantos de actrices y de cantantes como Mona de Marco y Karina Levine, y la posibilidad, para quienes no viajan a Mar del Plata, de poder acercarse al teatro de Leo Risi y de su compañía. Y si te parece, Leo, y si les parece a Noralía y a Grisi, comenzamos justamente por esta propuesta que se puede ver los sábados a la noche a las 21 en el Beckett Teatro en el barrio del Abasto, poder tener este acercamiento musical, teatral, que tiene su origen en la ciudad de Mar del Plata. La Vargas, un musical sobre Chabela. ¿Cómo nace este bellísimo proyecto, Leo? Bueno, primero, bueno, Karina Levine, que ustedes la conocerán, digo, ella es de Capital, hace muchos años que vive en Mar del Plata, digo, parte del elenco original de Drácula, digo, la famosa condesa Doriel Legratz de Drácula. Ella es una carrera enorme en Mar del Plata como cantante de tango, realmente increíble. Entonces, viene un día acá en esta mesa, sí, yo estaba sentado acá, de hecho, en este lugar, y me dice hace un poquito, hace un año más o menos, un poquito más. Me dice que ella tenía ganas, primero, de trabajar conmigo y segundo, de hacer algo sobre la vida de Chabela Vargas. Un poco yo al principio no sabía mucho, digo, me pareció bien, digo, en principio en mi cabeza cuando yo las vi, me imaginé a Karina cantando Chabela, me parecía que podía ser muy posible por esa cosa tan sanguínea y tan fuerte que tiene ella al decir. Bueno, y ahí empecé a investigar un poco la vida de Chabela, que realmente es una vida increíble, fabulosa, digamos. Una mujer que se hace una estrella que triunfa mundialmente a los 70 años, eh, en contra de todas las convenciones de su época. Bueno, y ahí entonces me pareció que había algo que se podía contar, que era interesante de contar. eh, y ahí me puse a escribir y me puse a armar esta situación, a elegir canciones, elegimos junto con Karina, también la convoco a Mona para que trabajen, digo, me parecía que las chicas juntas, las voces de las chicas iban a generar algo ahí que era interesante. Eh, Sumamos, nada, con Cari y con Mona decíamos, bueno, ¿cuál es el sonido del musical? Entonces ahí sumamos la guitarra de Bruno Viviani y las luces de Fede Cordeiro, bueno, y ahí se armó el equipo artístico eh, para llevar adelante Chabela. Yo primero, bueno, nada, investigué, encontré ese momento, ficcioné un momento de la vida de ella, que es el momento como antes de dar su primer gran recital, ¿no? A los 70 años, después de toda la vuelta, que es el recital del Olimpia, que ya da un poco de la mano de Almodóvar, llevada por Almodóvar, que en realidad los franceses no querían que ella fuera porque no era una mujer muy conocida en Francia, y él un poco como que se la carga al hombro y la lleva, y bueno, es su recital consagratorio, y ahí me parecía que había algo que se podía contar que era interesante, ¿no? Digo, los miedos, los temores, las certezas de un artista antes de algo que va a pasar y que ni ella misma dimensiona, ¿no? Digo, me parece que ahí había algo interesante. eh, y ahí se empieza como a desgranar hacia atrás, ¿no? La historia de Chabela y las canciones de Chabela. Junto con las chicas elegimos las canciones que me parecían, que nos parecían, y cómo dramáticamente empezaban a funcionar esas canciones dentro de la trama, qué contaban, cómo servían como disparadores, como potenciadores de la historia. Bueno, y ahí tuvimos un proceso de ensayos hermosísimo, la verdad, gozoso. De golpe mi iluminador, para la gente que no la conoce, el gran Fer de Cordeiro, es una montaña, es un tipo enorme, mide, no sé, 2 metros. Entonces, un día en pleno ensayo, yo lo veo que están cantando las chicas y yo lo veo a Fede que baja la cabeza, saca un pañuelito y se empieza a secar las lágrimas. Entonces yo dije, bueno, me parece que va por acá, ¿no? Digo, porque él, que es así, tipo rudo, eh, lo conmocionó el espectáculo de una manera muy grande. Y así llegamos al estreno del verano en Cuatro Elementos. Y desde ese momento es un espectáculo que no deja de sorprendernos todo el tiempo, ¿no? Digo, primero con toda la repercusión en el verano, donde las entradas se agotaban una semana antes, no había entradas para ver la obra, tuvimos que adicionar funciones, que no es algo que suceda muy habitualmente, ¿no? Digo, nosotros tenemos un público que nos sigue y estamos bien, digamos, y nos ayuda y siempre nos acompaña en nuestras propuestas, pero esto era como un montón, ¿no?
Bueno, y las nominaciones de la Estrella de Mar, competir con productos hipercomerciales como Mamma Mía, digamos, digamos, la primera nominación de Karina individual en su nombre como actriz, como mejor actriz de comedia musical. Bueno, y eso fue el verano que fue toda magia, ¿no? Y después surge esta posibilidad de ir a Buenos Aires, que siempre, ustedes saben, para la gente del interior, Buenos Aires es Buenos Aires, ¿no? Que nuestro país es así. Y nos vio un productor, en verano nos vio un productor que se llama Tomás Heck, que él estaba produciendo otro espectáculo en la misma sala que nosotros, y nos propone eso. Y nos propone la locura de hacer una temporada de invierno en Buenos Aires, que es un poco impensado para nosotros. Eh, Creo que somos, digo, yo en este momento yo digo que hacemos como la migración inversa, ¿no? Que vamos como en contra de la corriente. Debemos ser el primer grupo de Mar del Plata que va a hacer una temporada completa de 6 funciones, de un mes y medio de funciones en Buenos Aires. Con todo el miedo, digamos, yo le dije que sí a Tomás, pero muerto de miedo, porque decía, ¿qué va a pasar con la obra en Buenos Aires? ¿Quién nos va a querer ir a ver en ese mar de espectáculos que ustedes tienen allá que son increíbles? Y todo lo que pasa con la obra nos supera, digamos, porque tenemos las funciones llenas, eh, el cariño del público, los comentarios en la alternativa. Ya te digo, son espectáculos, viste, que se te dan a veces que son como mágicos, ¿no? ¿Y por qué hablar hoy de Chabela Vargas? ¿Cómo sentís que nos interpela en el hoy este personaje exquisito? Pero además del artista, digo, ¿cómo nos interpela la mujer? ¿Qué tiene para decirnos hoy Chabela Vargas? Yo creo que básicamente me parece que lo interesante de Chabela es su idea de libertad, ¿no? Hoy en día es una palabra como medio bastardeada en algunos lugares, y me parece que la posibilidad de ella de sentirse una mujer libre y de vivir de acuerdo a sus convicciones y no tener que deberle nada a nadie, ¿no? Decidir un día irse a vivir a un pueblito y vivir de la caridad, digamos, 10 años vive de la caridad de la gente, eh, cantarle a otra mujer, cantarle canciones de amor a otra mujer, su relación con el alcohol, digamos, eh, ir al extremo, digo, me parece que esa idea de ser uno mismo, de ser auténtico, de ser libre con sus convicciones, me parece que nos interpela muchísimo. Digo, hay algo que estamos diciendo con la obra que a veces hasta uno dice algunas cosas, pero digo, el espectador hace esa magia en su cabeza, ¿no? Y me parece que por eso pasa lo que pasa con la obra, digo, que el tema nos excede, ¿no? El otro día en el Beckett entraba una gente y sacaba entradas y decía, ¿y quién es Chabela? ¿Y quién hace de Chabela? ¿No? Digo, había algo ahí que generaba entre intriga, magia y ganas de ver. Estamos conversando con Leo Risi, dramaturgo, director, actor, docente de la ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando sobre La Vargas, un musical sobre Chabela que se presenta los sábados a las 21 horas en el Beckett Teatro del barrio del Abasto, que también tiene funciones programadas en el invierno marplatense. Después, sobre el final de la charla, vamos a recordar la agenda, pero le doy la palabra a Grisi Santomauro. Grisi. Sí, a mí me gustaría preguntarte, a ver cómo trabajaste eh, el personaje de Chabela, si pusieron eh, más énfasis en alcanzar esa intensidad emocional de Chabela o en encontrar una propia manera de decir o de imitar, ¿no? En el caso de, me estoy refiriendo a Karina Levin, no sé cómo lo trabajaron. Yo les pedí, bueno, hola Gris, primero digo, yo le pedí a las chicas, tanto a Mona, digamos, como a Karina, tratar de no imitar a los personajes que ellos remedaban, ¿no? Digo, que son personajes que existieron, digo, no personas que existieron. Entonces tratar de no imitar, de encontrar un lugar donde hacer un personaje creíble, ¿no? Y a mí me parece que eso es un poco lo que pasa con la obra, ¿no? Con Cari laburamos primero desde la corporalidad para alejarla de ella,
digamos, hicimos un trabajo buscando un poco la forma de caminar, los apoyos de este personaje, el tono de la voz. Yo sabía que ella en las canciones no iba a tener problema en llegar a grados de intensidad fuerte como llega, porque ella es así cantando, ¿no? Pero me parece que lo que había que sustentar ahí justamente era eso. Eh, y, me, y, y también me parece que uno, cuando la ve por primera vez, bueno, empieza a comprar el personaje y lo que pasa con la obra es que finalmente, cuando canta la canción final, que es La Llorona, me parece que ahí aparece absolutamente, ¿no? Digo, me parece Claro. que hay algo ahí que pasa, ¿no? Digo, yo decidí, fue una decisión de dirección, que ella ahí recién apareciera con los anteojos, digamos, con el look que todos conocemos más de Chabela, eh, y me parece que ahí se arma, ¿no? Y también me parece que yo tenía algo a mi favor, que uno cuando piensa en Chabela, piensa en una mujer grande, ¿no? Porque es el momento donde ella se internacionaliza, ¿no? Claro. Una mujer que de joven era una hermosura, ¿no? Digo, una belleza, pero impresionante. Entonces, me parece que eso también jugaba a favor, un poquito a favor nuestro, ¿no? Que hay imágenes que la gente no tiene tanto en el imaginario. Sí, y a su vez parte de un hecho real, porque ella se internacionaliza a partir de los 70 y pico. En el Olimpia tiene Claro. 70 y pico de años, es impresionante eso. Sí, y de ahí, imagínate que ella canta 20 años más. O sea, se Sí, es internacionaliza, tremendo. digamos, y es una historia de resiliencia, pero absoluta la de ella. Y ahora que la traes a Buenos Aires, ¿qué esperas del público porteño, digamos? Porque es una ciudad que tiene como una sensibilidad especial, que tiene una mezcla de bohemia, de noche, tango, ¿no? No sé si es tan diferente a Mar del Plata o no. Y en un punto sí y en un punto no. Viste que por un lado pasa eso y por otro lado nosotros ya estamos en la mitad, digamos, de las 6 funciones que íbamos a hacer, ya hicimos 3 y es hermoso lo que pasa con la gente, digamos, porque el cariño, las devoluciones, gracias, estamos qué lindo el espectáculo, digo, lo que ha pasado con la gente hasta ahora es realmente, a ver, no sé si es inesperada la palabra, digamos, pero no esperábamos una repercusión de esa manera. Así que más que felices con todo esto, y me imagino que esto mismo va a pasar en las 3 funciones que vienen, digamos, que ya tienen mucha gente también, digamos, estamos viendo y nuestro productor nos va pasando los números de la venta, y qué sé yo, y es bárbaro lo que pasa. Sí, claro, no es para menos, no es para menos. Un espectáculo realmente exquisito para no perderse en los 3 sábados que quedan. Nora Lía, te doy la palabra. Sí, sí, bueno, a mí lo que me conmueve y te quería preguntar, me conmueve este tema de la música, ¿no? Y estas dos intérpretes que lo pueden hacer tan bien, tan exquisitamente, ¿no? Y esto que decía Pablo antes, este trabajo tuyo últimamente en esta clave musical, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿cómo te presentás en esto y en este caso, la selección de las actrices, algo ya contaste? Eh, Bien, viste que la música, cuando la música se mezcla con el teatro, para mí es Ujú. el mejor campo, ¿no? Digo, para mí, como el musical no hay, ¿no? A mí, cualquier obra cantan un poco y yo ya me compraron, ¿viste? Yo estoy, A mí estoy también. adentro. Estoy adentro. Y me parece que nos lleva a algunos lugares de emoción, digo, y cuando digo de emoción hablo de todo el campo de las emociones, digamos, porque viste que a veces decimos emoción y parece que estamos hablando de llorar, nada más, ¿no? Digo, pero desde reírnos a llorar, digo, me parece que dentro de ese mundo la música te lleva a un lugar que es, eh, que es único y donde la cabeza queda un poquito de lado, ¿no? Mm, A mí siempre me gustó el musical, de hecho con Teatrantes cuando hacíamos obras siempre metíamos canciones, qué sé yo, sí. eh, y me parece que, bueno, y yo cantaba en un grupo vocal que se llamaba Manontropo, que mucho tiempo laburamos en Mar, con puestas muy teatrales, Ujú. qué sé yo, y yo quería, digo, era un lugar donde me encantaba estar,
digamos, eso de hacer musicales, ¿no? Eh, y me parecía que a veces algunos que se hacían en Marvel, viste, eran como más actores que cantaban. Entonces, tener la excelencia, tanto de los actores que tuve en Tu Falta, en Mucho Bardo, o las chicas, digamos, tener a Karina y a Mona en el escenario es único, digamos, verlas cantar juntas a las dos es algo Único. increíble, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y me parece que es un campo también que viene creciendo muchísimo en Capital, obviamente, y me parece que todo el país es el reflejo, eh, a mano de un montón de cosas, ¿no? De las escuelas de comedia musicales, de los premios Hugo, digo, me parece que todo eso ha ayudado a que se conforme un campo muy interesante del musical y del musical nuestro, ¿no? Que no solamente es la copia del musical de Broadway. Entonces me parece que hay, digo, porque España tiene un montón de musicales, pero hay poca esencia de ellos mismos, ¿no? Como nación. En cambio, me parece que en Argentina estamos logrando esa cuestión y formar parte de eso me encanta. Sí, que además de la misma Chabela, está Lola Beltrán, se nombra a Mercedes Sosa, por supuesto la Piaf, ¿no? Hay todo Sí, ahí, una invocación a un montón de mujeres latinas del canto, ¿no? Y por otro lado, en el tema de escenografía, digamos, ¿cómo trabajaste? Bueno, dado que transcurre en un camarín, ¿no es cierto? sí. Eh, Primero, una de las ideas también era armar un espectáculo que pudiera moverse, ¿no? Ujú. Entonces digo, había algunas cuestiones que yo no quería hacer algo demasiado corpóreo para que después fuera complicado la situación de mover, digamos. Eso desde el lado de la producción. Y por otro lado, yo trabajaba con la idea de armar un camarín escenario, digamos. Eso era lo que yo empezamos a charlar con Fede, ¿no? Cómo armar ese lugar que fuera como un no lugar, digamos, ¿no? Que pudiera ser camarín, pero que pudiera ser escena al mismo tiempo. Sí. Entonces apareció ese telón, digamos, ese telón que arma por un lado y los elementos de adelante, digamos, que arma el lugar del camarín, y todo el mundo que está detrás del telón, que es el mundo de Mm. los recuerdos, ¿no? Digo, el campo de las canciones, digamos, donde todo se ve, digamos, las pequeñas candilejas esas que van cambiando de color, eh, y que oculta y no tanto el cambio de las chicas, digamos, porque se ve en escena, no que se vea, digamos, pero se deja inducir, digamos, que ellas están cambiando ahí atrás, ¿no? Ellas también son increíbles porque también hacen eso, se ponen pelucas, se cambian vestuarios completos en minutos, realmente, tienen minutos y lo hacen súper bien, digamos. Entonces, me parecía, me gustaba eso, ¿no? Digamos, ese lugar que era ese lugar, pero también podía ser otro montón de lugares como pasa con el recuerdo, ¿viste? Que el recuerdo llega e invade el espacio. Digo, me parecía, porque la obra tiene mucho, mucho de esto, mucho de recuerdo. Y si Sí, Santomauro quiere preguntar algo más, yo después voy a hablar de otro espectáculo, una experiencia que Leo lleva adelante y en este momento Leo está en parte de la escenografía, si se quiere, de esa experiencia Pompeya. Pero adelante, Grisi. sí, dos cositas nomás quería decir. Una acerca de la música que me pareció un acierto impresionante, que sea la música en vivo, porque con una pista se pierde mucho. Si bien hay algo del recuerdo, hay algo de la realidad que aflora con, digamos, con la música en vivo. No sé si lo pensaste así, Leo. Sí, nunca, nunca tuve como una opción de pensar en música grabada, digamos. Siempre la idea era trabajar con Le un músico. quita mucho. Claro, digo, me parece que hay algo de sentir el tañido de la guitarra en este caso, o el piano en Tu Falta de Mm. Querer, digamos, que genera algo hermoso con el espectador, ¿no? Y una posibilidad de vivo muy linda, digo, porque todas las funciones son iguales y no al mismo tiempo. Sí, Que para mí completa absolutamente. claro, con una pista, digamos, siempre
va a pasar lo mismo. Claro. Y entonces digo, hay un vivo, una cosa, digo, cuando termina la canción de las chicas, del recuerdo de Frida y Chabela, que cuando Frida se va, digamos que ella se queda, hay funciones que ese silencio dura medio minuto, ¿no? Y se genera algo en el público que Claro. es, y es la sensibilidad ahí de Bruno Viviani para ver cuándo vuelve a empezar eso, cuándo vuelve la ola, ¿no? Entonces hay algo ahí que se genera que es mágico, digamos, ahí, digamos. A mí me encanta la música en vivo, digo, y tengo la suerte de haber trabajado o de trabajar con grandes músicos, ¿no? Con Axel Otarola, con Camila Suero, con Bruno Viviani, grandes músicos de Mar del Plata, que completan la escena y la enjollan también. Sí, sí, porque se da como un viaje íntimo, ¿no? Entre la voz y el alma de la Vargas, que es como muy impresionante. Y lo último que te pregunto es si, no sé, ¿hay alguna frase o algún verso que hayas elegido, que te haya resonado y que te acompañe permanentemente de Chabela? A mí me gusta mucho algo que ella dice, pero que no está en en la obra, que no está en la obra, que No dice que importa. cuando ella canta, la gente llora y llora porque se da cuenta que siente y está viva. Ay, qué Eh, hermoso. entonces, en este mundo, dice, a pesar de los males del mundo, ¿no? Así termina la frase de ella. Y me parece que un poco con la Vargas pasa un poco lo mismo, ¿no? Digo, después de las funciones, todo el mundo termina muy emocionado y me parece que toda esta historia nos trae eso, ¿no? A volvernos a sentirnos en un lugar de estar vivos, ¿no? De sentirnos vivos y que con todo lo que nos pasa, digamos, a nivel país, a nivel mundial, no es poco. Sí, tal cual. No, recién lo adelanté. ¿Qué podemos decir de Experiencia Pompeya, esta obra de sitio específico de teatro inmersivo que se realiza en tu barrio, marplatense, precioso, de Pompeya, y donde además tanto tu casa como la de otra de las actrices de la propuesta forman parte de esa experiencia? Contanos un poco. Bueno, ese es un trabajo que empezamos hace unos años. Digo, yo vivo en un barrio que es uno de los más viejos de Mar del, que está pegado al barrio de La Perla, para la gente que nos está escuchando y que conoce Mar del Plata, ¿no? Ahí en la costa, donde está Alfonsina, el monumento a Alfonsina y todo eso. Ahí, el barrio que le sigue se llama Pompeya. Y justo en mi manzana hay otra actriz, otra gran actriz marplatense que es Cecilia Leonardi, y vivimos, nuestras casas están pegadas. Entonces, siempre yo fantaseaba con hacer algo que tuviera que ver con eso. Y ahí nació, digamos, ese trabajo que se llama Experiencia Pompeya, que ya lleva 2 años, más o menos que lo hacemos, en en un, en un ciclo de más o menos una vez por mes, 2 veces por mes, que hacemos el trabajo. Y que empieza en la plaza, en nuestra plaza que se llama Plaza Pueyrredón, como nuestro partido, que está pegada acá a nuestras casas, donde la gente llega a la plaza, se los convoca por WhatsApp, digamos, no conocen mucho, pobres, hacia dónde van, y se los empieza a llevar por el barrio, a dar vueltas por el barrio, y finalmente terminan metiéndose en nuestras casas, donde suceden algunas escenas que están ahí armadas, ¿no? Y todo termina en una gran fiesta, todo el mundo termina bailando a las 5 de la tarde. Realmente es un espectáculo que nos encanta hacer, digamos que es una fiesta cada vez que se hace, eh, donde empezamos a revalorizar nuestro barrio, digamos, ha venido gente de la universidad a verlo, eh, viendo cómo trabajamos la memoria, gente de arquitectura, lo urbano, y una teatralidad que es realmente increíble, digamos, cuando lo pensé yo y convoqué a mis actores, ¿no? Oscar Miño, Claudia Mozo, Dani Parrinello, Fausto Ruiz Díaz y Cecilia, digo, no esperábamos lo que iba a pasar, ¿no? Porque el público da vueltas por el barrio y toda la gente del barrio empieza a ser alguien posible de pensarse en clave teatral, ¿no? Claro, De claro. golpe, una señora que va siempre a la plaza empieza a contar sus historias que tienen que ver con el barrio. Hay vecinos que hacen gimnasia y saludan a los demás y todos se saludan. Digamos, bueno,
es algo que nos excede y que nos encanta hacer. eh, y bueno, y que va por otro lado, ¿no? Porque lo hacemos a las 5 de la tarde, digamos, en horarios muy poco teatrales. Lo cual permite una gran capacidad de adaptación de los actores, de los performers, yo diría, porque claro, aparece todo ese mundo real, digamos, más allá de lo teatral, que va intercediendo en la escena. De los actores de una obra que se lleva adelante aquí en un bar, en el barrio de Chacarita, en el bar Romney, me contaban ellos, comienzan la experiencia en la vereda y que de pronto pasaba una señora, una transeúnte, que les preguntó por la parada del colectivo 47. Y eso hay que incorporarlo a la escena. Y imagino que también en Experiencia Pompeya sucederá algo similar, ¿no? Todo el tiempo aparecen estímulos que se incorporan a la teatralidad. Todo el tiempo, y me gusta mucho el lugar donde ponemos a los espectadores porque no saben definir hasta dónde es la obra y hasta dónde es la teatralidad propia de la calle, Claro, ¿no? Qué claro. sé yo, aquí al lado hay yo tengo un geriátrico muy grande, muy bello, con una casa muy vieja, eh, y un día andaban por ahí y salió un muchacho que había ido a cantarles a los abuelos que están ahí viviendo, y salió y les cantó a toda la gente, y terminaron todos cantando seminarios, no sé qué cantaban, y bueno, y se produjo un momento que es único, digamos, y que eso sucedió en esa función nada más. Y está la habilidad, tanto de Dani como de Fausto, de sumar esta cuestión, ¿no? Eh, Así que también es un espectáculo que todo el siempre, digo, yo siempre digo, siempre la misma y siempre distinta, es como el circo de Claro. Moscú que venía a Buenos Aires, ¿no? Siempre el mismo, siempre distinto, porque nunca pasa lo mismo en este Claro, campo. tal cual, Bueno, y tal eso es cual. experiencia Pompeya, esa hermosa locura que hacemos una vez por mes Nada, acá en el Leo. bar. Podía dejar de preguntarte, bueno, sabemos de tu gusto y de tu talento para los infantiles, también para los espectáculos, para las infancias. Bueno, antes nombraste teatrantes de hace tanto tiempo. Quería saber si en este momento tenías algún proyecto respecto de los infantiles para estos tiempos, ¿no? Para estos niños. No, lamentablemente, qué sé yo, lo último que hicimos como infantil fue con Mona, que hicimos todo lo que te da un tren, pero que es Sí, un trabajo que hicimos en el 2018, que todavía seguimos haciéndolo, digamos, el año pasado estuvimos, Preciosa. sí, bueno, gracias, en la lo vi, lo fiesta vi. de las artes escénicas en Medellín, estuvimos trabajando ahí, digamos, esa fue, creo que fue la última función que hicimos hace un año atrás, y fue muy lindo ir a un Ujú. campo tan distinto como el campo colombiano, y específicamente de Medellín, a hacer funciones, donde ellos un poco, su relación con el musical es distinta, porque nos decían, ah, claro, pero entonces con las canciones ustedes siguen contando la historia, digamos. Les pasaba eso, ¿no? Porque no tienen todo el campo que tenemos nosotros en Argentina, digamos, la relación con lo musical. Así que eso fue, la verdad que fue el último trabajo, más allá que hay otros trabajos míos, digo, mucho bardo, qué sé yo, donde también hemos llegado a infancias, Ujú. con puro teatro, con el espectáculo que contaba Pablo, hemos hecho funciones para escuelas y hacemos funciones para escuelas, pero más secundarias, digamos, donde pueden apreciar algunas cosas que tienen que ver con el campo de la teatrología, si querés, digo, pensar en poética, digamos, y estas cuestiones, porque se habla de distintas formas teatrales, pero por ahí no son espectáculos específicamente pensados para, Claro, sí. claro. Bueno, Eh, desde acá de la Asociación de Espectadores rogamos que salga algún proyecto bueno, para este verano, aunque sea, uy, no sé, lo vamos a poner ahí en el listadito de las cosas para en la hacer. lista. En el gran listadito de las cosas para hacer. Bueno, Leo, para terminar, vamos a repasar la agenda porque Leo y toda su compañía son realmente, como venimos viendo en la charla, realmente muy prolíficos. Algo breve de Lo Nuestro es Puro Teatro, algo dijiste recién conversando en la respuesta hacia Nora, pero algo que podamos decir de Lo Nuestro es Puro Teatro, vos lo vinculabas al público adolescente y digo, es de alguna medida también una clase de teatro, de historia del teatro, si se quiere, muy, muy disparatada. Sí, un poco. Ese es un trabajo donde los actores
ahí me vinieron a buscar, me dijeron, queremos trabajar con vos, queremos hacer una obra, y me dieron como 20 cosas. Me decían, una obra donde hagamos muchos personajes, que sea divertida, que nadie tenga el protagonismo. Bueno, chicos, digo yo, bueno, a mí me parece, digo, que anda como una especie, esto es una especie de historia del teatro, sin serlo. Y ahí empezamos a investigar formas teatrales, digamos, hicimos comedia del arte, hicimos teatro de lo absurdo, digamos, hicimos mucho taller con ellos y finalmente tuvo esa forma, ¿no? Y es eso, son tres actores que están como desatados en escena sin director solos y empiezan a empiezan a agarrar las cosas que tienen que agarrar ahí de la escena, roban escenografía de los compañeros que están ahí trabajando para poder hacer alguna obra y no tener que devolver el dinero de las entradas, digo. Eso es básicamente la obra. Y en el medio de eso pasan por, desde Bacareza, digamos, es una obra que tiene eh, otros textos, como unas cajas chinas, digamos, otros textos metidos adentro. Entonces hay fragmentos de Eurípides, de Goldoni, de Estanislao del Campo, digamos, bueno, pasan de Brecht, pasan por distintas formas teatrales, siempre cruzadas por la sátira y por el humor, porque digamos es como el tono, ¿no? De esa obra. Y también un laburo increíble, ellos tres son tres comediantes exquisitos, y es Tal cual. una alegría trabajar con ellos, porque son esos actores que uno tira algo y ya están así armando cosas y te devuelven 20 veces. Yo tengo la alegría de trabajar en mis grupos, digo, me parece que lo que mejor hago es armar grupos, digo, pues hay grupos que son realmente de gente muy, muy talentosa y muy, muy querida y que trabajan muy bien, ¿no? Entonces eso me parece que es como el 50% del trabajo. Macarena Riesco, Agustina Gioe y Jorge Cortese, el trío que hace esa delicia que es Lo Nuestro es Puro Teatro. Bueno, para despedirnos, si les parece bien, Noralía Grisi, le preguntamos a Leo entonces, a ver, por la agenda, vamos a repasar la agenda. La Varga, su musical sobre Chabela, sábados 21 horas en el Beckett Teatro, en el barrio del Abasto, entradas por Alternativa Teatral. Eso, quedan 3 funciones nomás, así que vengan a vernos, la van a pasar bien, se van a emocionar, digo, viendo y escuchando a Cari y a Mona, realmente vengan, es un espectáculo hermoso, y tenemos una función en Mar del Plata, en Cuatro Elementos, el 24, digamos, para la gente que nos sigue acá en Mar del, el 24 de agosto, domingo, hay función, digamos, hacemos el sábado en Beckett y el domingo en Mar del Plata. Eso por un lado. Eh, Después lo nuestro es puro Lo Nuestro es teatro, Puro Teatro, en la Escuela de Espectadores en septiembre, el 20 10, de septiembre. 20, perdón, 20 de 20 de septiembre. septiembre a las 18 horas en la Sala Nachman, en el marco de la Escuela de Espectadores, y luego realizamos el desmontaje de la obra con Leo Risi y con los tres actores, con las dos actrices y el actor de la obra. Sábado 20 de septiembre, 18 horas. Creo que ahora en pocos días se ponen en venta las entradas Y después para esa función. hacemos la despedida de Tu Falta de Querer, vamos a hacer solo 3 funciones, con Er Genovese en reemplazo de Oscar Miño, digamos, solo 3 funciones nada más. El 31 de agosto hacemos la primera, ya están las entradas también a la venta ahí en Cuatro Elementos, van a ser ahí las funciones en Cuatro Elementos. Es un espectáculo que lo cerramos raro por la pandemia, qué sé yo, se cerró raro y decimos, bueno, me parece que le falta un monio, ¿no? Digo, no, me parecía que había algo más que Tu Falta quería decir, que para mí es el espectáculo como que abrió la puerta, no sé por qué lo pienso así, como que abrió la puerta, donde ganamos Estrella de Mar, ganamos el Hugo, digamos. Entonces, bueno, vamos a hacer 3 funciones para llenarnos de amor y despedirlo y reírnos un poco todos juntos, que también necesitamos. Eso, bueno, vuelve solo por 3 funciones. Imperdible, imperdible también. Y no podemos dejar de felicitar a Leo porque hay nominaciones para el premio Hugo Y recientes. recién ayer salieron nominaciones al premio Hugo, así que en la serie de Mar del Plata tenemos, por suerte, 5 nominaciones con La Vargas: mejor espectáculo, mejor libro, mejor dirección, y tanto Karina como Mona, las dos nominadas como mejor actriz, mejor Mm. intérprete femenino en el musical, así que sobrados, ¿viste? Cuando decís nada, este agosto ha sido, no deja de sorprendernos. Estamos muy, 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 muy felices con todo lo que pasa con la obra.
Leo, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer escucharte como siempre. Y bueno, queda ya hecha la invitación para los 3 espectáculos que lo cuentan a Leo como dramaturgo, como director. Un placer siempre seguir el día a día de tu obra. Bueno, Muchísimas gracias. gracias, ¿eh? Gracias por el tiempo, por el espacio y por todo lo que ustedes también hacen, digo, porque para mí es una pata re importante, digamos, pensar el espectador, digo, no por nada, yo digo, hace 10 12 años empezó, digo, hay algo que pasó la sinergia entre todos nosotros, digamos, que vamos haciendo que todo vaya creciendo de una manera así increíble, ¿no? Así Muchas es, así es. gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias. Leo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, llegamos a un momento muy esperado de nuestro programa, luego de la entrevista a Leo Risi de nuestro viaje fugaz a la ciudad de Mar del Plata, pero ahora llegó el momento de las recomendaciones de teatro, así que vamos a escuchar atentamente la recomendación, el no se lo pierdan del día de hoy, de Nora Lías Ormani. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, con mucho gusto hoy voy a recomendar una obra de un director y un actor que todos ustedes conocen mucho, que es Héctor Presa. Ustedes saben que Héctor Presa, este gran actor y director, funda en los años 70 lo que llamamos la Galera Encantada, en ese momento un grupo, y luego, con el tiempo, él en esa época empezó a hacer una especie de musical de cámara argentino pensado siempre para las infancias y pensado también siempre con la idea y con la motivación de llevarlo a las escuelas, ¿no? Es decir, un teatro de cámara fácil de hacer circular y sobre todo para llevar a las escuelas. Bueno. La Galera Encantada, ese grupo, con el tiempo se transformó también en una sala teatral que todos conocemos, que se llama La Galera, que tiene programación específicamente dedicada a las infancias, ¿no es cierto? O sea que uno cuando va a la Galera Encantada, ahí en Humboldt 1591, esquina Gorriti, va a ver solo teatro para las infancias, en muchos casos escrito y dirigido por el mismo Héctor Presa, en otros casos con otros directores. Bueno, para quienes no lo recuerdan, en esta galera, en estos últimos tiempos, tuvimos la versión de Hansel y Gretel, un Alicia Rock, que era una apuesta de Alicia bastante rupturista, Los Tres Chanchitos, Blancanieves y los 8 enanitos. También muchos de ustedes deben recordar ese homenaje que le hizo a María Elena Walsh con su María Elena, ¿no? Donde se cantaban sus canciones, donde se bailaban y que también, además de estar en La Galera, ese espectáculo pudo estar en el Teatro San Martín. Bueno, en este caso, en esta temporada de invierno, pero que sigue en toda su cartelera, eh, Presa escribió y dirigió La Ratoncita Pérez. La Ratoncita Pérez, en este caso, es una obra dedicada especialmente a los más chiquitos. Yo diría de entre 3 y 7 años, no más. ¿Por qué? Por la factura de esta La Ratoncita Pérez, pensada muy especialmente para los más chiquitos. Bueno, ¿de qué trata? Bueno, es teatro musical, como hace siempre Héctor Presa, donde de pronto la ratoncita, la hija del ratón Pérez, quiere trabajar. Ella no encuentra sentido en no trabajar y entonces quiere trabajar, pero el papá y la mamá le dicen que es muy chiquitita para eso. Por lo tanto, ella se queda un poquito frustrada con esa idea, hasta que un día su papá, el ratón Pérez, se fractura, no puede hacer lo que hace siempre, que es dejar el dinero en las almohadas de los niños cuando pierden sus dientes y entonces le da la posta, le pasa la posta y es la ratoncita Pérez la que tiene que salir a repartir y buscar los dientecitos en las almohadas de los niños. Bueno, una obra que solo nos quiere contar eso y en eso tan sencillo que nos quiere contar, de lo que nos está hablando es de la importancia del trabajo, del paso a paso, del aprendizaje, de la necesidad de contar con la ayuda de otros cuando en ese aprendizaje, en el sentido de que esta ratoncita, que al principio es torpe en su trabajo, va a necesitar de la ayuda de una niñita para
para simular que todo está bien y poder aprender a hacer ese trabajo de que toda la vida viene haciendo su padre. Música, escenografía, unos títeres y bueno, sobre todo estos actores que saben cómo trabajar en la cercanía con los espectadores pequeños, que son Luli Romano Lastra, Ornella Ortiz Marín y Valeria H. Aresi, entre otras, porque hay dos elencos que se van intercambiando. Bueno, una obra más de Héctor Presa, en este caso hecha con mucha armonía, con mucho cuidado, y me gusta esto de pensar en los más chiquitos especialmente y saber hacer obras para los más chiquitos en un teatro para las infancias que muchas veces son tanto los guiños para los adultos, tanto los guiños para los adultos, que muchas veces se pierden de atender a ese pequeño espectador. En este caso, Héctor Presa con la Ratoncita Pérez los atiende muy bien, los tiene todo el tiempo atentos, escribiendo esta obra que, como decía antes, no pretende ser una superproducción, sino que pretende ser una hermosa historia contada a través del lenguaje musical para los más pequeños. La Ratoncita Pérez, como decía antes, está en la Galera Encantada, este teatro que está en la calle Humboldt 1591, esquina Gorriti. Está los domingos a las 16:30 durante todo agosto, que como saben es el mes de los niños, pero además, quienes quieran verla o consultar por otras obras que se están dando en este teatro, pueden poner lagaleraencantada.com.ar, así, todo junto, y entonces acceder ahí a esta programación. Igualmente lo pueden hacer las escuelas, dado que en este tipo de teatro y en esta idea de Héctor Presa están puestos los niveles y escolares para los que es adecuada o más adecuada la obra. Así que la Ratoncita Pérez para los más chiquitos en Humboldt 1591. Muchísimas gracias, Nora Lía Sormani. Y mi no se lo pierdan del día de hoy tiene que ver con Puntera de Acero, una pieza del dramaturgo, cineasta canadiense David Grow, que realmente es una pieza sumamente fuerte, pero además necesaria e imprescindible, cuya traducción hizo Iván Steinhardt, que es uno de sus protagonistas, junto con Romina Pinto. La dirección es de Carlos Caspar, el actor Carlos Caspar, y esto se da dentro del marco de la compañía El Vacío Fértil, una compañía que hace muchos años viene trabajando y que siempre propone desde la teatralidad temas que nos interpelan en nuestro presente. De hecho, ellos acostumbran a, no solo en nuestro país, sino a viajar por el mundo con su teatro de repertorio, diríamos, ofreciendo funciones y luego desmontajes y conversatorios con el público, con los espectadores. En este caso, Puntera de Acero, como les digo, de autor canadiense, pero adaptada al contexto de nuestro país, nos muestra a Daniela Dunkelman, una abogada judía que es nombrada abogada defensora de oficio de Miguel, un personaje que es neonazi, partidario de las ultraderechas, que acaba de cometer un crimen a un ciudadano boliviano y que, bueno, justamente no tiene un defensor, digamos, contratado por él, sino que el Estado designa a Daniela Dunkelman, interpretada por Romina Pinto, Miguel, el criminal, interpretado por Iván Steinhardt. Justamente Daniela Dunkelman, esta abogada de oficio judía que debe paradójicamente defender a este personaje neonazi, criminal, defensor de las ultraderechas. Bueno, aparece, por supuesto, la intolerancia, la xenofobia, el racismo, el odio racial. Y por otro lado, también una radiografía de un sistema judicial desbordado, con profesionales abrumados, ¿no?, a la hora de llevar a cabo su tarea. Lo realmente interesante de este vínculo que se genera entre estas dos posiciones antagónicas, pero paradójicamente con una abogada que debe defender a ese personaje, que podríamos decir que es su enemigo, aparece ese vínculo profesional que se va tejiendo entre ellos, pero también ese vínculo
personal, ¿no? Es decir, se interpelan mutuamente. Es inevitable que aparezca ese rasgo desde lo personal, donde uno interpela al otro. Como digo, una obra necesaria de contar hoy por el contexto mundial, yo diría, en cuanto a estas cuestiones, con actuaciones convincentes, un material que transita un registro sumamente realista, yo diría un material ibseniano en un punto, y con una puesta en escena absolutamente ascética, agria, digamos, y minimalista. Unos pocos objetos, apenas algún cambio de vestuario para contar esta historia de manera muy convincente. Romina Pinto, a quien hemos visto tanto, incluso en el Teatro San Martín, Iván Steinhardt, dos grandes actores que llevan adelante el desafío, este duelo verbal entre ambos. Es un duelo de palabras, de pensamiento. Realmente uno como espectador queda interpelado ante eso que está viendo y se pregunta cuando sale del teatro cuánto de todo eso sigue vigente, sigue sucediendo, una obra tristemente, absolutamente actual, pero vuelvo a repetir, muy, pero muy necesaria. Como en general todo aquello que elige la compañía El Vacío Fértil para llevar escena. Y vuelvo a repetir, no solo en nuestro país, sino en las giras internacionales por toda Latinoamérica y por Europa. El Vacío Fértil transita mucho el mercado europeo, las distintas capitales europeas con todo su repertorio, que ya son muchas obras que tienen producidas. Les recomiendo profundamente Puntera de Acero. Esto refiere justamente a la puntera de acero de los borceguíes, de los zapatos, de este personaje criminal, neonazi, de ultraderecha, justamente con esa puntera de acero que se convierte en un arma criminal. Dura pero necesaria. Se puede ver los días miércoles a las 8:30 de la noche en la sala en El Tinglado, allí en la calle Mario Bravo al 900. Mario Bravo, les digo exactamente la altura, Mario Bravo 948, y como les digo, los miércoles a las 20:30 en esa preciosa sala de Mario Bravo, casi Avenida Córdoba. Compañía El Vacío Fértil, Romina Pinto, Iván Steinhardt, dirección de Carlos Caspar, y la obra es Puntera de Acero. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, el programa número 17 de Espectadores, mucho más que espectadores, pero Nora Elías Ormani nos va a contar cuál es la manera de acercarse a la ETAE, esta Asociación de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas de la Argentina, y cómo pueden acercarse a nuestro programa y hasta convidarnos con un cafecito, Nora. Sí, por favor, quienes estén interesados en apoyarnos pueden convidarnos con un cafecito. Nosotros somos, como vos decías, Pablo, la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas. Nuestro Instagram es aetae.argentina. También tenemos un blog que es aetae.blogspot.com, donde allí van a encontrar información, por supuesto, sobre la asociación, quiénes formamos parte de la comisión directiva, qué actividades estamos realizando. También se pueden contactar vía email a espectadoresteatrales@gmail.com, y viéndonos en YouTube nos pueden convidar, como decíamos antes, con un cafecito. Muy bien, así que es muy, muy fácil acercarse a la ETAE y a nuestro programa, y estamos esperando ansiosos ese cafecito para compartir con todos ustedes. Bueno, Nora, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Lizzy Santomauro, un placer como siempre. Nos encontramos la semana que viene. Igualmente para mí y un beso para todos. Sí, nos reencontramos pronto. Muy bien. Con un nuevo invitado, una nueva invitada la semana que viene con el maestro Jorge Dubati, equipo completo. También agradecemos a Mariana Dubati, que se encarga de la edición y las redes sociales de este espacio. Nos vemos entonces la semana que viene. Chao.